Digo, oye, sí, muy guapa, ¿te gustó? Sí, está guapísima esa mujer. Dice, es niño. Digo, no puede ser. Sí, es niño, es varón, él no es mujer. Pero ¿cómo, hombre? Sí, qué bárbara, no. Bueno, a eso se llama transgénero. A eso se llama transgénero. Una palabra inventada por la sociedad en que vivimos y avalada por la ley del registro civil en México. A eso le permitió cambiar de nombre de mujer a varón y se le dio un acta como si fuera hombre siendo mujer. A eso se le llama transgénero. Nosotros estamos sufriendo precisamente el embate de la sociedad que está cambiando los términos y está, hermano, destruyendo nuestras familias. No sabíamos qué hacer. Se supone que los médicos no nos escandalizamos de nada, pero ahí en esa ocasión los médicos estábamos un tanto escandalizados diciendo, oye, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo la vamos a registrar? Tuvimos que suspender el examen, que viniera otro día a pedir órdenes a México, a ver cómo lo íbamos a hacer allá en Clínica Central, que nos dijera qué vamos a hacer, cómo lo vamos a registrar. Y México dijo, tiene que respetar el acta que el juez civil le dio en México y él tiene que salir sus papeles como varón, pero es mujer, no le hace. Ustedes sáquenlo como varón. Pregunto, ¿es correcto? ¿Es correcto? ¿Es correcto? Por ley sí. La ley obliga a que se le dé un papel como varón. Por ley sí. Por ley sí. Por sentido común no es correcto. Hoy quiero hablar precisamente de los pecados que están destruyendo nuestros hogares, nuestra sociedad y nuestra iglesia. Se llaman pecados sexuales. Y lo que leímos hoy en Levítico se trata precisamente de eso. Quiero que vean este video. Ricardo, por favor, pon este video. Es un video cristiano, Es un video cristiano, no se vaya a escandalizar, es un video cristiano. Ok, quiero que lo vean. Hey, you doing your homework? Can I ask you something? Do you think I'm pretty? What's your favorite part about me? Do you want to see more? I can show you whatever you want. Honey, dinner's almost ready. What's wrong? Nothing. Okay, we'll finish up what you're doing and come on downstairs. Okay. ¿Qué es lo que estás viendo? Nada, es solo un programa de televisión. Okay, voy a ver hasta la cena, ¿ok? Ok. Hana, tulungan mo ako maghain sa hapagkainan, ha? Opo. Felipe, la cena está lista. Come on, it's dinner time. Dear Heavenly Father, thank you for keeping our family safe. And thank you for this delicious meal that you have so graciously given us. And thank you for keeping our family close and so full of love for each other.
abuelos que tenemos en la familia, que los cuiden mucho y también que toda la gente que necesita ayuda, que los ayude en Dios. Y también para esta familia bien especialmente, na binasbas para ang iyong todos. Diyos, En el nombre mapagmahal del na Padre, asawa at ang mabuting anak, na pinagkaloob ninyo sa akin. De los 7 billones de personas en el planeta, 2.2 billones están en línea. Hay 247 billones de correos electrónicos y 5 billones de textos enviados diariamente. En el 2010, la persona promedio pasó más de 18 horas por semana en línea. El 40% de los niños en los Estados Unidos están en línea y el Internet es más popular que la TV. Diariamente 2.5 billones de correos electrónicos pornográficos circulan y 47% de los niños reciben correo pornográfico no deseado. Las estadísticas muestran que la edad promedio de ver pornografía por primera vez es 9 años. El 90% de los niños entre 8 y 16 años ya han visto alguna pornografía. El 77% de los adolescentes antes de la edad de 18 años la han visto en el Internet. Y el 80% de 15 a 17 años han sido expuestos a pornografía fuerte. De hecho, la industria para adultos dice que de 20 a 30% de su audiencia son niños. Más de 1 billón de sitios pornográficos están a solo un clic de distancia. La mitad de las familias cristianas reportan que la pornografía es un gran problema, que incrementa infidelidad matrimonial por más de 300%. Aún así, el 67% de los hombres y el 49% de las mujeres piensan que la pornografía es aceptable. La mitad de todas las personas que tuvieron interacción sexual por Internet perdieron el interés en el sexo matrimonial. De acuerdo a la Academia Americana de Abogados, el 68% de todos los divorcios se debieron a que uno de los dos conoció a un nuevo amante en el Internet. Muchos pastores acuerdan que la adicción a la pornografía es lo más dañino para su congregación. Aún así, en una encuesta conducida en el 2002, el 30% de todos los pastores han visto porno en el Internet en los últimos 30 días, y más de la mitad de ellos lo han hecho en el último año, de acuerdo a una encuesta conducida en agosto del 2006. El 20% de las mujeres sufren de adicción a la pornografía. Pero hay salida. Hay lugares dedicados a restaurar familias quebrantadas y a educar a los padres. Josh McDowell tiene una campaña dedicada a pelear contra este problema. JustOneClickAway.org tiene recursos y capacitación si usted lucha contra esta adicción. Pero la esperanza está a solo un clic de distancia. Para más información, visite JustOneClickAway.org. Porque creo que es impresionante el video, ¿verdad? Y las estadísticas que dan. Y déjeme decirle que este es solamente uno de los problemas, de los cientos de problemas que tenemos con la sexualidad. Uno de los cientos de problemas que tenemos con la sexualidad. Este es nada más uno, se llama pornografía. Falta ver la homosexualidad, el lesbianismo, los index y cosas de esas. Bueno, hoy quiero hablar precisamente de estas situaciones que están destruyendo nuestras familias. Abra su Biblia, por favor, en Levítico capítulo 18, 24. Dice: en ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de ti. Dice: en ninguna de estas cosas. ¿Cuáles son estas cosas de las cuales el pasaje nos está hablando y nos está advirtiendo? ¿Ok? Que ninguna de estas cosas el pueblo de Dios tiene que hacerlos. Porque esas cosas que el Señor nos está impidiendo que hagamos, dice que lo hacen las naciones y las naciones se han corrompido. ¿Cuáles son esas cosas? Esas cosas es precisamente de lo que viene hablando el capítulo número 18 de Levítico.
Y dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo Jehová vuestro Dios, no haréis como hacen en la tierra de Egipto, dice, en las cuales morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a las cuales yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis andando en ellos, yo Jehová vuestro Dios. Dice, por tanto, y ese por tanto es muy significativo, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo Jehová. Y aquí en el versículo número 6 empiezan las cosas de las cuales el versículo número 24 está hablando. Ninguna de estas cosas ustedes van a hacer. Y estas cosas están desde el versículo número 6 hasta el versículo número 23. Y cuando nosotros leemos la palabra de Dios, dice, ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez, yo Jehová. Y cuando la Biblia habla aquí, para descubrir su desnudez, está utilizando algo que se llama eufemismo. El eufemismo es decir algo con otras palabras para suavizar un poquito el lenguaje, ¿ok? No quiero poner ejemplos, pero voy al grano, ¿ok? Cuando dice, no vas a descubrir su desnudez, lo que realmente la palabra de Dios quiere decir que no vas a tener relaciones sexuales. Es lo que significa descubrir la desnudez, que está puesto en la Biblia, es precisamente no tener relaciones sexuales. Entonces, todo lo que viene aquí, la desnudez de tu padre dice, la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. La Biblia realmente quiere decir, no vas a tener relaciones sexuales con tu papá, ni vas a tener relaciones sexuales con tu mamá. Es lo que significa en la palabra de Dios esto. Descubrir la desnudez es tener relaciones sexuales. Ahora, si nosotros leemos todos estos versículos del 6 hasta el 23, nos vamos a dar cuenta que estos versículos hablan precisamente de desviaciones sexuales. ¿Ok? De desviaciones sexuales. Y estas desviaciones sexuales, todas están prohibidas por Dios. ¿Ok? Nosotros decimos desviaciones sexuales, médicamente podemos llamarlo parafilias. ¿Ok? Las parafilias o las desviaciones sexuales son lo mismo. Y si usted quiere leer muy de cerca la palabra de Dios, la palabra de Dios tiene, hermano, específicamente cuáles son las parafilias que la sociedad maneja. Por ejemplo, mire, vaya conmigo a la palabra de Dios. Versículo 22. Ahí tenemos una desviación sexual o una parafilia. ¿Quiere marcar su Biblia? Márquela. Dice así el versículo 22. No te echarás con varón como con mujer, es abominación a Jehová. ¿Qué está diciendo la palabra de Dios aquí? Que no tenga relaciones sexuales con el varón o con la mujer. El nombre médico de esto o la desviación sexual a este versículo se llama bisexualidad. ¿Ya comprendió? Es bien sencillo, hermano, es bien sencillo. Bisexualidad. Entonces la Biblia habla de bisexualidad y dice, no vas a tener relaciones sexuales con un hombre y con una mujer. Y ahí habla de bisexualidad. Ok. Versículo 18, otra parafilia. Dice así, no tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. ¿Sabe qué es esto? ¿Sabe qué es esto? Tríos. Tríos. No vas a tener relaciones con tu esposa y con su hermana a la vez. Eso se llama un trío y está prohibido por el Señor. ¿Ok? Y si quiere le seguimos escarbando. ¿Ok? Lea Deuteronomio capítulo número 22 por allá y dice, ahorita les doy el pasaje más adelante, dice, no vestirá el hombre traje de mujer ni la mujer traje de hombre porque abominación es a Jehová.
todo el que eso hace, todo el que esto hace, ¿ok? Y eso se llama transvestis. Apocalipsis, Deuteronomio capítulo número 22 se llama transvestismo, ¿ok? Transvestis. La pregunta es, ¿cómo es que llegamos aquí? ¿Cómo es que la sociedad y las familias han llegado precisamente a esta situación? ¿Cómo la sociedad ha llegado a esta situación que está destruyendo a las familias? Y que John McDowell pone precisamente que la destrucción no es por falta de educación, precisamente es la destrucción de las sociedades porque se destruyen las familias. Es cómo llegamos aquí, ¿ok? Y déjeme decirle, hermano, tenemos que investigar la palabra de Dios. Todo esto que está registrado en la Biblia, hermano, se mueve acerca de un principio, ¿ok? Y ese principio quiero que lo examinemos. Vamos a la palabra de Dios, ¿ok? Génesis capítulo número 1, versículo 26. Dice así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, ¿ok? En las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, de Dios lo creó, varón y hembra lo creó, y los bendijo y les dijo: fructificaos, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, etcétera, etcétera. Nosotros aquí tenemos la creación del hombre. Dios está creando al hombre a su imagen. La pregunta es, ¿cuál es la imagen que el hombre lleva de Dios? ¿Ok? Y esto es cuestión de un análisis, hermano, teológico. Yo no voy a entrar en muchas, aquí, ahorita en este momento no voy a entrar en muchas cosas teológicas para explicar. No voy a entrar ahí, no voy a entrar en ese tema. Nomás déjeme decirle algo. La imagen que nosotros llevamos de Dios no es una imagen física, ¿ok? Porque Dios no se parece a ninguno de ustedes. Físicamente hablando, ni Dios se parece. Líbrese Dios de parecerse a mí o a alguno de ustedes, ¿verdad? No es la imagen física, ¿ok? La imagen que nosotros llevamos de Dios es una imagen espiritual y moral. Y esa imagen espiritual y moral nos da la capacidad, hermano, de disfrutar de las cosas que Dios ha hecho para nosotros en el plano en que Dios ha dejado que nosotros disfrutemos de su creación. Yo sé que se perdió. La imagen que nosotros llevamos de Dios no es una imagen física, es una imagen moral, es una imagen espiritual. Y siendo así nosotros, imagen de Dios moral y espiritual, entonces nosotros tenemos la capacidad de parte de Dios de disfrutar de las cosas que Él ha hecho para nosotros, ¿ok? Pensamos, ningún ser en la tierra más que el hombre es el único que tiene la capacidad de pensar. Hablamos, y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y dijo Dios: haya expansión. Y nosotros hablamos, tenemos la capacidad de hablar, de comunicarnos. Y tenemos, hermano, poder en nuestra palabra. Esa es la imagen de Dios. Pensamos, es imagen de Dios. Vemos, es imagen de Dios. Analizamos, es imagen de Dios. En todo eso, Dios nos ha dado una capacidad, la capacidad de disfrutar de su creación. Y déjeme, vamos a la Biblia, por favor. Por ejemplo, voy a poner 2 ejemplos nada más rápidamente. Dios nos ha dado la capacidad de disfrutar su creación en cuanto a la alimentación. Vea, por favor, Génesis capítulo número 2, versículo número 9. Génesis 2:9. Dice así: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol que está, dice, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal.
Nosotros tenemos la capacidad de disfrutar del alimento. Y al disfrutar del alimento, eso genera en nosotros un placer. ¿Ok? ¿A quién no le gusta, por ejemplo, en la mañana que se levante, empezar a oler tortillas de harina con un par de huevos estrellados, con su salsa encima, molcajeteada la salsa, por cierto, sus frijolitos refritos, una taza de café o una coca o una de sabor, ¿okay? Y que le digan, ven a almorzar, y si se puede unas papitas ahí en un lado. Dígame si no disfruta. Ok, ahora, ese disfrute, fíjese bien, ese disfrute, ok, está puesto por Dios en nosotros, porque nosotros tenemos la capacidad de parte de Dios de sentir hambre. Tenemos el impulso del hambre. Dios nos ha dado ese impulso, Dios nos ha dado ese instinto, el del hambre. Y cuando nosotros tomamos de la creación de Dios esos huevos estrellados y empezamos a comer, empezamos a disfrutar de ello, y eso es placentero para nosotros. ¿Ok? Entonces hay un principio que Dios ha dejado establecido en nosotros de felicidad y de placer. ¿Ok? Otro ejemplo, vamos a otro ejemplo de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. ¿Ok? Y aquí también hay un principio, hermano, de deleite y de placer. No sé cuántas veces usted o yo hemos estado en un monte, hemos visto el monte, ¿ok? Hemos visto las llanuras, y esa llanura verde que Dios hizo para nosotros, ¿qué genera en usted? ¿Qué genera en usted? Genera tranquilidad, genera paz, y usted tiene un principio de placer ahí al disfrutar con su vista aquella creación de Dios. Déjeme decirle algo. ¿Qué pasaría si Dios hubiera hecho el planeta en vez de verde rojo? ¿Qué pasaría? Que las plantas fueran rojas en vez de verdes. ¿Qué pasaría si fueran de los colores fosfo que tenemos ahora, anaranjados ahí, fosforescentes, esos colores, o verdes fosforescentes? ¿Qué pasaría si tuviéramos ese planeta? ¿Qué despertaría en ustedes esos colores? Pero fíjese que Dios es sabio. Hizo la naturaleza de color verde. Y el verde, cuando usted lo ve, es relajante, y ahí tiene un principio que se llama principio del placer a través de contemplar la creación de Dios. ¿Ok? Tercer cosa, que es la que nos ocupa. Dentro de todos los principios que Dios ha dejado establecidos, porque no nomás son estos, hay más. Por ejemplo, dice la palabra de Dios, puso en el huerto el árbol del bien y del mal. Ahí hay un principio que a mí me da alegría y satisfacción, el poder decidir, hermano. El poder decidir entre lo bueno y lo malo es placentero para mí. Es placentero. Es algo que Dios ha dejado establecido y me ha dado libertad. Y nosotros vemos el árbol de la ciencia del bien y del mal como una prohibición. No, hermano, no lo vea como prohibición. Es libertad para usted, es libertad para mí. De unos a dos es descriptivo. Ok, la creación de Dios en el hombre en Génesis 1 es narrativa, rápido lo describe, pero el capítulo número 2 es descriptivo, y dice ahí, entonces dijo Dios, entonces formó Dios al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y dice el 18, no es bueno que el hombre esté solo, haréle ayuda idónea para él. Hizo caer un profundo sueño sobre Adán, sacó una de sus costillas de su costado, y de la costilla que sacó hizo una mujer y la trajo y se la presentó a Adán. Y cuando Adán vio a la mujer, dice, híjole, Isis, no digo la palabra, ¿verdad? Pero es mamá chiquita, okay. Te quiero con todo el corazón, eres la única que he amado en el mundo, le dijo Adán a Eva, chiquitita, ¿no? Y la felicidad de Adán, hermano, es de
de no tener una suegra por ahí. Qué pareja tan feliz, hermano, qué pareja tan feliz aquella mujer, Adán y Eva solitos en el paraíso, y luego escuchando la sentencia de Dios que dice: dejará el hombre a su padre y a su madre, uniráse a su mujer y los dos serán una sola carne. Pues a darle, dijo el otro. Ese es un principio, hermano. Ese es un principio que Dios ha dejado establecido, el principio del placer sexual. Es un principio en el cual Dios ha puesto en nosotros. ¿Ok? No nomás el de la alimentación, no nomás el de contemplar la creación de Dios, no nomás el de decidir. Hay principio en la sexualidad y es un principio de placer, y como secundario vienen los hijos. Como secundario vienen los hijos, porque primero es el placer y después los hijos, y no es al revés como muchas religiones lo quieren postular, que primero son los hijos y después el placer. No es así. Dios no ha dejado establecido así. El principio es el principio del placer. ¿Y qué dijo Adán? Pues órale, ¿ok? Y en el 4:1 dice: y conoció Adán a su mujer Eva y engendró. Y conoció. Y tuvo relaciones sexuales con Eva, ¿ok? Y dice: y se embarazó Eva, y por voluntad de Dios se ha adquirido varón, dijo Eva, y nació Caín, y después nació Abel, etcétera. Y si ustedes conocen la historia, a esto se le llama un principio que Dios ha dejado establecido, el de disfrutar del placer. Y estos principios que Dios ha dejado establecidos en su creación tienen que funcionar bajo el plan de Dios, ¿ok? Bajo el plan de Dios, para que puedan ser buenos para el hombre, ¿ok? El principio de placer o de deleite que Dios ha dejado establecido tiene que funcionar bajo el plan que Dios ha diseñado para que estos principios funcionen. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. El principio de comer, el placer. Tenemos hambre, apetito y comemos. ¿Qué pasa si comemos de más? ¿Qué pasa? Uno, se llama gula. Se llama gula. Ok, es gula. Y dos, si comes de más, hace daño al metabolismo del ser humano. Hace daño al metabolismo del ser humano, si comes de más. Si comes de más, hace daño. ¿Qué pasa con tus niveles de triglicéridos, colesterol, cuando te echas, en vez de 2 taquitos de barbacoa, o de un menudo, o de un bistec de carne asada, te echas, en vez de una carne asada, un filetito ahí de unos 300 gramos, 300 porque digo, nosotros los hombres no completamos con 125 como nos quieren poner las nutriólogas. ¿Qué pasa si nos comemos 750? Hermano, pasa que nuestros niveles de colesterol, triglicéridos y todo lo demás se va para arriba. ¿Qué pasa si en vez de comer una rebanada de pastel nos comemos 3? ¿Qué pasa? Nuestro azúcar, tenemos un pico de azúcar y se va. Entonces aquí tenemos algo que tenemos que aprender. El principio que Dios ha dejado establecido para que el hombre disfrute y tenga placer debe ser manejado de acuerdo al plan de Dios. Cualquier cosa que se salga del plan de Dios, entonces va a constituir un pecado o va a constituir un problema para nosotros. ¿Ok? ¿Estamos? Esto funciona para todos los principios que Dios ha dejado establecidos en su palabra. ¿Ok? Y en relación con el sexo, Dios ha dejado establecido un principio para que el hombre tenga placer sexual. De tal manera que cuando el hombre se sale de ese principio que da placer, entonces es que empieza a cometer pecados y parafilias. ¿Ok? Déjeme decirle, ¿quién es el que orilla a los hombres a que haga mal uso de los principios que Dios ha dejado establecidos?
es precisamente el diablo, el Satanás, el enemigo de nosotros. Toma un principio que Dios ha dejado establecido para que funcione de acuerdo a sus normas, pero lo toma, que es un principio de placer, y él desvía al hombre de ese principio, ¿ok? Y de ese plan de Dios, y de alguna manera el hombre va tras ese desvío. Entonces eso se constituye en un pecado sexual, o en una parafilia, o en una desviación sexual. Y déjeme decirle algo. Todo lo placentero, hermano, todo lo placentero se puede convertir en adicción. Todo lo placentero se puede convertir en adicción, ¿ok? La gula es una adicción, ¿ok? La homosexualidad, el lesbianismo, que son parafilias, que son desviaciones sexuales, que son pecados, son precisamente, hermano, manejando mal el impulso sexual. ¿Cuál es el plan de Dios en relación con el sexo? Déjeme decirle, usted busque, por favor, en su Biblia, ¿ok? En Primera de Tesalonicenses, capítulo número 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo número 4, ¿ok? Voy a ir más rápido porque el reloj va muy rápido también. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 4, acompáñeme por favor. Primera de Tesalonicenses 4:4. Y dice lo siguiente: que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Ojo, hay que puntualizar: su propia esposa. ¿Ok? Aquí no dice esposas, aquí no habla de concubinas, aquí no habla de amantes, habla de su propia esposa. Y esto apunta precisamente a una, no dice esposas, dice esposa. ¿Ok? No dice esposas, dice esposa. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Y luego dice: no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. ¿Qué es santidad y honor? Santidad y honor es ajustarse precisamente a la norma de Dios. ¿Qué es tener una esposa en una pasión de concupiscencia? Tener una esposa en una pasión de concupiscencia se refiere precisamente a una de las desviaciones sexuales. ¿Ok? ¿Y cuál puede ser esa desviación sexual? Usted póngale el nombre que usted quiera que usted haga junto con su esposa. Concupiscencia es debilidad, es lo que la carne nos atrae a nosotros. Entonces el plan de Dios es que tengamos una esposa y que la tengamos precisamente en un lugar muy adecuado que se llama santidad y honor. ¿Ok? Y ojo, estoy hablando solamente de la sexualidad, no estoy hablando de más. Estoy refiriéndome al punto sexual. Vaya por favor a su Biblia, ok, en Hebreos capítulo número 12. Hebreos capítulo número 12, perdón, Hebreos 13. Hebreos 13. Hebreos 13 dice lo siguiente. Dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros juzgará Dios. Aquí nosotros tenemos que leer también la Biblia. Aquí está usando una suavidad de término. Si nosotros leyéramos este texto en el original griego, diría lo siguiente: honroso sea en todos el matrimonio y el coito sin mancilla. ¿Ok? Porque la palabra aquí, lecho, es del griego koité, y koité significa coito.
¿ok? O relación sexual. Entonces aquí dice la palabra de Dios, honroso sea en todos el matrimonio y la relación sexual sin mancilla. Y cuando nosotros estamos leyendo aquí sin mancilla, Dios está previniendo que las parejas tengan desviaciones sexuales y que ni siquiera eso puede pasar por la mente, porque a continuación dice, a los fornicarios y a los adúlteros juzgará a Dios. ¿Quién es un fornicario? Es aquella persona que ha tenido relaciones sexuales antes del matrimonio. ¿Quién es un adúltero? Es aquella persona, llámese varón o hembra, que tiene relaciones sexuales fuera del matrimonio. Y la sentencia de Dios es que Dios te va a juzgar. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el plan de Dios? El plan de Dios es que haya un hombre y una mujer y que ese matrimonio se tenga en santidad y honor. ¿Cuál es el plan de Dios? Que ellos dos, el hombre y la mujer, que son un matrimonio diseñado por Dios, tengan precisamente relaciones sexuales, que no se manche la relación. Sin mancilla quiere decir que no se manche la relación. Entonces, ese es el plan de Dios. Y si nosotros seguimos leyendo, por ejemplo, Proverbios, ¿ok? Proverbios, capítulo número 5, dice así el 15, bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán las fuentes por las calles y tus corrientes de agua por las plazas. ¿Ok? Fíjese lo que estamos hablando aquí. Bebe el agua de tu misma cisterna, los raudales de tu propio pozo. ¿A qué se refiere esto? Seguimos leyendo, se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de agua por las plazas. Dice, sean para ti solo y no para los extraños contigo. Ahora, ¿a qué se refiere esto? Fíjese lo que se refiere. Bendito sea tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Entonces, ¿a qué se refiere cuando la Biblia está diciendo que bebas el agua de tu misma cisterna, los raudales de tu propio pozo? Que no se derrame el agua y que sea para ti solo, y que no se derrame y que sea para los extraños que están ahí. ¿A qué se refiere entonces esta palabra de Dios cuando nosotros estamos leyendo esto? Se refiere precisamente a que el hombre tiene que encontrar satisfacción en su esposa, la mujer tiene que encontrar satisfacción en su esposo, y que no está permitido de ninguna manera compartir o al esposo o a la esposa. Están muy serios, hermanos. No se queden tan serios, ¿verdad? Esta es la enseñanza de la palabra de Dios. Hay prohibición de parte de Dios de compartir al esposo o a la esposa. Esa es una prohibición. Pero el plan es que disfrutes la sexualidad, ¿ok? Con la mujer de tu juventud, con la que te casaste. Y luego dice, como sierva amada y graciosa gacela, tus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Ok, ¿te da permiso para que vayas por ahí y ver otras muchachas? No, señor. Okay. Ya comprendí por qué las mujeres son tan celosas. Porque se ajustan a la palabra de Dios, ¿verdad? Ahora, hay una que con esta voy a cerrar hay más que decir sobre el sexo, hay mucho más que decir, pero ya no quiero ir más adelante. Quiero nomás cerrar este pasaje. ¿Qué pasa cuando en el matrimonio que Dios ha dejado establecido uno no quiere? ¿Qué pasa? El hombre le dice a la mujer, por tu culpa me busqué otro. La mujer le dice, por tu culpa me busqué otra. ¿Cuál es la recomendación de la palabra de Dios? Realmente en la sexualidad dentro del matrimonio, ¿quiere verlo? Vaya por favor a 1 de Corintios, capítulo 7.
En cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Ojo, la Biblia siempre está apoyando el matrimonio de mujer y marido. Mujer y marido. Y luego dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal. ¿Cuál es el deber conyugal? ¿Hacerle tortillas de harina? ¿Plancharle? ¿Lavarle? ¿Hacerle el desayuno? No. No, hermana, no se salga por la tangente. El deber conyugal es que tenga relaciones con su esposo. Y luego dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, asimismo la mujer con el marido. Dice, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco el marido tiene potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por causa de fornicación, a no ser por causa, dice, por algún tiempo por mutuo consentimiento. Aquí cuando dice la mujer no es dueña de su propio cuerpo sino el marido, y el marido es dueño del cuerpo de la mujer, aquí está diciendo simple y sencillamente, hermano, que si tu mujer tiene ganas, ¿qué hay que hacer? Pues ándale. O si el hombre tiene ganas, ¿qué hay que hacer, hermano? ¿Qué tiene que hacer? Pues dale. Dice, no te niegues. Ok, no se vale, estoy cansado, no se vale, me duele la cabeza, no se vale, estoy muy desvelado. Okay. Bueno, cosas o excusas que las parejas muchas veces nos excusamos en ello. Ay, no. Me acuerdo de aquella pareja de la tercera edad que ellos ya no tenían sexo porque ya estaban muy grandes, y lo único que hacían era que cuando él se acostaba ponía la mano y luego, la viejita, aquella mujercita se acostaba y ponía la mano, y luego el viejito se acostaba y ponía la mano encima de ella, y así dormían agarraditos de la mano. Y en una ocasión, el viejito no encontró la mano de la viejita y le dice, ¿qué pasó? Y dice la viejita, ay viejito, estoy muy cansada esta noche. No se vale, hermano, no se vale. Ese es el plan de Dios, es lo que Dios ha diseñado para nosotros, y así funciona el principio de placer en el matrimonio. Y cuando nos ajustamos en el matrimonio, hermano, a lo que Dios ha dejado establecido, podemos decir que disfrutamos de la vida y de la felicidad que Dios nos ha dejado preestablecida para que nosotros seamos felices en el plan de Dios, en cómo Dios nos ha diseñado en cada área de nuestra vida. En el sexo, en la comida, en el disfrutar, en todas las áreas Dios nos ha dado un plan maravilloso y hermoso para que seamos felices nosotros. No tenemos necesidad los hijos de Dios de recurrir a ninguna otra cosa más que al plan de Dios para ser feliz. Ahora, ¿por qué se dan estas cosas? ¿Por qué se dan todas las parafilias o todas las desviaciones sexuales que vienen precisamente en Levítico capítulo número 18? Y déjeme decírselo por qué, hermano. Estas desviaciones sexuales que están en Levítico capítulo número 18 es porque el diablo, y lo voy a repetir, es porque el diablo ha tomado este principio de placer que Dios nos ha dado y lo ha distorsionado para que el hombre lo utilice de una manera incorrecta. Romanos capítulo número 1. Vaya a Romanos, por favor. Romanos capítulo número 1. Romanos 1. Voy a leer desde el 23 en adelante porque el tiempo está corriendo. Dice así: y cambiaron la gloria de Dios en incorruptible en semejanza de imágenes de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia de sus concupiscencias y sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos,
¿Qué es producto de esto, hermano? ¿Cuál es el producto de esto? Es precisamente la concupiscencia del hombre, la desviación del hombre. El principio que Dios ha dejado establecido de felicidad y de placer, hermano, es un principio que el diablo ha tomado y lo ha desviado, ¿ok? Y ha hecho que el hombre vaya tras cosas que no son del agrado de Dios. Deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es en contra de la naturaleza. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se llama esto? Cuando una mujer deja de tener relaciones con el varón y se va con una mujer, con otra mujer, ¿cómo se llama? Se llama lesbianismo. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución de su extravío. ¿Cómo se llama esto? Cuando el hombre deja de usar a la mujer o deja de tener como objeto sexual a la mujer y se mete con otro hombre. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama, hermano? No. La sociedad ahora lo llama de otro término, pero se llama homosexualidad. Homosexualidad, así se llama homosexualidad. Pero ahora estamos acuñando nuevos términos. Ahorita voy a hablar de ello. Con eso voy a terminar. La sociedad está acuñando nuevos términos. A eso se llama homosexualidad. Lesbianismo, homosexualidad, bisexualidad y todo lo que está en Corintios capítulo número 18, que son desviaciones sexuales o parafilias, hermano, son desviaciones que la sociedad está ahorita en la actualidad practicando, y eso solamente se llama de una cosa: pecado ante Dios. Pecado ante Dios. Respetamos el hecho del cambio como se está dando en las leyes. Lo respetamos porque vivimos en un país que debemos respetar, pero no estamos de acuerdo. ¿Ok? No estamos de acuerdo. Hay que llamarlo como lo llama la palabra de Dios, tal y cual. A los pecados hay que llamarlos como los llama la palabra de Dios, tal y cual, y no cambiarles el nombre o adornarlos o ponerles otro nombre. Ahora, déjeme seguir leyendo. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Cuál es una mente reprobada? Una mente reprobada, por ejemplo, es un transexual. Alguien que físicamente cambia de sexo. Alguien que físicamente cambia de sexo. Eso se llama mente reprobada. Y en una ocasión yo le pregunté a mi padre espiritual, ¿qué pasa con los que se cambian de sexo? ¿Pueden llegar al conocimiento de Dios? Y me dice: Humberto, no te engañes. Ellos tienen una mente reprobada y ellos nunca van a llegar al conocimiento de Dios. Cuando hacen o cuando modifican su cuerpo en contra de la naturaleza, ya no hay más oportunidad para ellos. Antes de que modifiquen sus cuerpos, hay oportunidad. Pueden tener oportunidad de salvación. Antes de modificar su cuerpo, antes de convertirse de hombre a mujer o de mujer a hombre, antes de eso hay oportunidad. Pero cuando ya lo hacen, me dice mi padre espiritual, eso se llama mente reprobada, y nunca más va a llegar el conocimiento de Jesucristo a sus corazones y van a ser salvos. Quiero decir que esto es serio, Todas las desviaciones sexuales son cosas serias porque derivan en una práctica inusual de la sexualidad y se salen de la regla de Dios, y a eso se le llama pecado. ¿Ok? Y es serio porque ese pecado
si no te arrepientes o no lo confiesas, vas a ir al infierno. Vas a ir al infierno. Y es serio porque está dañando severamente, hermanos, está dañando severamente la sociedad y los hogares en los cuales nosotros estamos viviendo. Y esas desviaciones sexuales, ¿ok?, hoy en la actualidad están teniendo un cambio. Óigalo bien. Esas desviaciones sexuales en la actualidad están teniendo un cambio. De tal manera que nosotros como sociedad y como país en que vivimos, hoy entonces, qué bárbaro. Hoy entonces tenemos que para la homosexualidad ahora se llama preferencia sexual diferente, ¿ok? Que para las otras desviaciones acuñamos palabras que, hermano, no parecen tan pecaminosas. Por ejemplo, transgénero, ¿ok? El querer ser del otro género, cuando yo soy masculino, el querer hacer como esta persona que les digo que cambia su nombre, ¿ok?, para ser varón, siendo que él es mujer. Acuñamos términos como transvestismo, ¿ok? Y hay muchos shows que se presentan como los shows de los transvestis, y hay mucha gente que va a ir y va a ver los shows de los transvestis y dice, no pasa nada, ¿ok? Porque son hombres pero se visten de mujer. Deuteronomio capítulo número 22, versículo 5 dice, no vestirá el hombre traje de hombre ni el hombre traje de mujer, y ahí habla precisamente de transvestimos. Ok, hoy en la actualidad hemos permitido, como sociedad que somos y como país que somos, precisamente la unión de personas del mismo sexo, y lo hacemos amparados bajo una ley que se llama la ley de libre convivencia. Ok, hermano, concédame unos minutos más porque quiero hablar de esto. Tengo el artículo de la ley de la libre convivencia. Mire, déjeme decirle, el diablo distorsionó una cosa que Dios hizo bien. La sociedad ha distorsionado una ley que originalmente era buena. Ricardo, dame por favor esta ley. Mire, ley de la libre convivencia, ¿ok? Y son muchos más. Fíjese lo que dice. Las disposiciones contenidas en la presente ley son de orden público e interés social y tienen por objeto regular la libre convivencia. Artículo 2. En la interpretación y aplicación de esta ley serán de aplicación supletoria los códigos civiles y los procedimientos civiles del Estado de Jalisco. Esta ley está hecha en Jalisco. Artículo número 3. La libre convivencia es un contrato civil que se constituye cuando dos o más personas físicas mayores de edad con capacidad de goce y ejercicio se asocian con el objeto de otorgarse ayuda mutua. ¿Ve cómo es la ley? Ayuda mutua. Ok, artículo 4, no podrán constituir en libre convivencia las personas unidas en matrimonio y aquellas que mantengan vigente otra libre convivencia. Déjeme explicarle qué es esto. ¿Qué es esto? La ley de la libre convivencia. La ley de la libre convivencia se hizo porque hay personas que son solas, que no tienen familia. Y entonces, si yo soy solo y no tengo familia, o estoy divorciado y a mí mi familia no me ve, yo puedo juntarme con otra persona que no tenga familia y hacer un contrato entre él y yo y decir, ¿sabes qué? Vamos a estar juntos y cuando yo muera lo mío va a ser tuyo, o cuando tú mueras lo tuyo va a ser mío. Ok, cuando yo esté enfermo tú me ves, cuando tú estés enfermo yo te veo. Eso es la ley de la libre convivencia. Y eso es lo original que se estaba proyectando en las leyes que nuestro México hizo, para que las personas no estén desamparadas, para que las personas puedan juntarse en grupo. No habla de dos personas, pueden ser 3 o 4 o más grupos que se juntan en una ley para protección unos de otros. ¿Qué hicieron los abogados? ¿Qué se hizo con esto? El diablo muy astuto, incitó a los abogados a decir, es que
ahí está permitiendo como un contrato civil entre dos o más personas para ayudarse. Entonces nosotros podemos tener derecho a juntarnos, aunque seamos del mismo sexo, y funcionar como un matrimonio. Y ahí se desvirtúa una ley que tiene un objetivo bueno, se desvirtúa y ahora se está permitiendo matrimonios del mismo sexo. Y lo peor, hoy se está permitiendo que esos matrimonios del mismo sexo adopten niños en su matrimonio. Algo bueno se distorsionó y se hizo algo malo. Es exactamente lo mismo que pasó, hermano, con lo que Dios ha dejado establecido con nosotros en la sexualidad. Algo bueno, Dios, que hizo las cosas buenas y bellas para nosotros, el diablo y la sociedad lo distorsionó y acabamos con todos estos pecados sexuales. Ahora, Romanos dice lo siguiente: recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. O sea, estas desviaciones sexuales, estos pecados sexuales tienen consecuencias. Y no hablo solamente de las consecuencias espirituales, hablo de las consecuencias que se presentan aquí y ahora y que la sociedad está viviendo el día de hoy. Entre muchas retribuciones, quiero que vean esta. Ricardo, ponme este video. Desde las faldas del Cerro de la Silla, Monterrey, te saluda. Mucho gusto, yo soy Toño y soy seropositivo. Con eso de que a nosotros nos dejan en inactividad obligatoria, más no voluntaria, pues a mí me dio por la onda de la meditada y pensando, se me ocurrió que se videograbara la evolución de la enfermedad, fueran cual fueran mis condiciones físicas. Esto no es morbo, señores, es pura vanidad. Y yo creo que estoy aportando algo positivo a la causa mostrándome tal como me siento. Ni me siento angustiado, ni me siento enfermo. Si yo sé que soy seropositivo es porque me sentenció una tal Elisa, que dicen que es imparcial, pero yo me siento tan fuerte como un burro. Y yo no me voy a dejar enfermar antes de tiempo por la angustia de un futuro que no existe ni para mí, ni para nadie. Últimamente, como dice la canción, el que se queda llorando, el que se va suspirando, eso espero. Lo único que tenía que decir es que hoy, 1 de septiembre, peso 65 kilos. Tu agua de plata me ilumina, me envuelve, me chupa, me aprieta, me absorbe, se desborda al instante el límite para caer disueltos en el agua que empapa mi flaca piel textil en tu porcelana. Les presento a Francisca alias Paca, mi amadísima amiga que se ha convertido en mi compañera inseparable en las últimas semanas. Antes yo quería salir a trabajar, ahora ya no, porque Paca alias Francisca alias Paca, me absorbe el 100% de mi tiempo y de mis energías. Pero no importa, porque ella se ha convertido en mi soporte para desahogar todo el peso que traigo encima. Esta maldita diarrea me ha quitado 12 kilos en un mes. Ya me siento levitar. Por causas técnicas de fuerza mayor, hoy no habrá espectáculo. Me acabo de librar de una pulmonía. Hoy, 30 de julio de 1995, peso 46 kilos.
pero yo me siento tan fuerte como un burro. Y yo no me voy a dejar enfermar antes de tiempo por la angustia de un futuro que no existe ni para mí ni para nadie. Últimamente, como dice la canción, el que se queda llorando, el que se va suspirando. Eso espero. Y eso es de los videos suaves, es de los muy suaves, videos muy suaves. Él murió de SIDA en un lapso de más o menos 3 años. Okay. Alguien de aquí de Monterrey que dice, pues entonces una tal Elisa, ¿sí vieron? La Elisa es la prueba para el SIDA, así se llama, Elisa, la prueba de Elisa. Y luego ya se confirma y se empieza el tratamiento. Él murió de una neumonía. Y se cumple la palabra de Dios, obteniendo el fin de vuestro extravío. No me voy a dejar atemorizar por un futuro que no existe. No, sí existe, el futuro sí existe. Cuando tienes SIDA sí existe el futuro. El futuro es la muerte. Y va a llegar, tarde que temprano, pero va a llegar. ¿Okay? Cerramos. ¿Qué tenemos que hacer como iglesia cristiana o como familias cristianas? ¿Qué tenemos que hacer? Hermano, nosotros como hijos de Dios tenemos que adentrarnos en la palabra de Dios, tenemos que sostenernos en la palabra de Dios y tenemos que empezar a educar a nuestros hijos, ¿okay? Aunque sean grandotes, tenemos que empezar a platicar con ellos acerca de todos estos problemas sociales que tenemos en relación con estas desviaciones sexuales que la sociedad está manejando y que forman parte de una vida cotidiana. Nuestros muchachos, nuestros hijos se van a enfrentar en una sociedad que está pervertida. La Biblia lo llama perversión. Esto es perversión. Y la iglesia tiene que estar preparada para hacerle frente precisamente a estas situaciones de índole sexual. ¿Cómo tenemos que prepararnos? Tenemos que prepararnos primero conociendo en qué consiste cada una de estas enfermedades sexuales o estas desviaciones sexuales, orientando, hermano, a nuestras familias, al entorno social donde nosotros estamos y sobre todo, hermano, estudiando la palabra de Dios. Nuestras familias tienen que ser arraigadas en la fe en Cristo Jesús y tienen que, hermano, ajustarse al plan que Dios ha dejado establecido para cada una de nuestras áreas. Y eso solamente se puede lograr bajo, hermano, la dirección del Espíritu Santo y bajo la lectura de la palabra de Dios. La iglesia tiene la obligación de enseñar, ok, pero usted tiene la obligación de aprender y el Espíritu Santo tiene la obligación de convencer.